Damos la bienvenida a todas y todos ustedes en esta primera presentación de Chihuiná, Narraciones Científicas, proyecto realizado en conjunto por el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, COVE-ICIDET, a través de CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, en colaboración con la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Me complace presentar a ustedes a las autoridades que nos acompañan la tarde de hoy. Presento al doctor Darwin Mayorga Cruz, director general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, COVE-ICIDET. Y a la doctora Elvira Morgado Viveros, directora de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Invitamos a la doctora Elvira Morgado Viveros a que nos brinde unas palabras de bienvenida. Estimado doctor Darwin Mayorga, un gusto saludarle esta tarde y compartir este gratificante momento. Querido Ramón Vargas, es una gran emoción realizar este proyecto gracias a tu complicidad. Raúl, muchas gracias también por todo el apoyo en la realización de este evento. El día de hoy, la Dirección de Comunicación de la Ciencia, haciendo una maravillosa alianza con el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a través de CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, inicia las festividades en torno al Día Internacional de la Cultura Científica, a celebrarse el próximo 28 de septiembre. Los tiempos que estamos viviendo han resaltado la imperiosa necesidad de fortalecer por todos los medios posibles una cultura ciudadana compatible con la ciencia que ayude a que las personas tomemos decisiones fundamentadas para enfrentar de mejor manera los retos de la vida diaria. Una cultura ciudadana compatible con la ciencia que permita mantener una postura crítica ante la información falsa y contribuir a que la sociedad en su conjunto afronte crisis como la pandemia que estamos viviendo y muchos otros asuntos de enorme importancia para la humanidad y la vida en el planeta. Para destacar la importancia de la cultura científica, el año pasado, 7 organizaciones de México y Costa Rica propusieron el establecimiento del Día Internacional de la Cultura Científica, quedando establecido por la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe de la UNESCO, para celebrarse el 28 de septiembre, conmemorando la fecha de la primera emisión de la serie televisiva icónica de la divulgación de la ciencia, Cosmos, de Carl Sagan, en aquel 1980. En nuestro país, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica invitó a la participación de personas y de instituciones dedicadas al quehacer científico y a la comunicación de la ciencia que forman parte de su red de socios para realizar actividades que coadyuven a evidenciar la importancia de la cultura científica, así como la labor tan importante de las divulgadoras y los divulgadores de ciencia en el desarrollo de las comunidades y las personas. Atendiendo este llamado, la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, en alianza con el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a través del Museo CANA, organizó Chihuiná, Narraciones Científicas, una serie de charlas de divulgación de la ciencia en formato Tech Talk, en la que todos ustedes podrán apreciar la emoción que produce el avance del conocimiento y cómo todos juntos podemos formar parte del proceso científico.
Los ponentes que se presentarán son investigadores de la Universidad Veracruzana y divulgadores reconocidos de otras organizaciones que tratarán temas como monólogos científicos, robótica, antropología, la importancia de la luz. Asimismo, el cine y la divulgación, la relación verde entre la informática y la sustentabilidad del planeta, la ciencia en las operaciones de animales de la granja y todo lo relacionado con nuestros planetas. El Museo Caná los espera todos los martes del mes de septiembre en punto de las 16 horas para disfrutar de Chihuiná, narraciones científicas. Bienvenidos. Agradecemos las palabras de la doctora Elvira Morgaro Viveros y solicitamos la presencia del doctor Darwin Mayorga Cruz para realizar el acto inaugural. Bien, buenas tardes. Tengan todos y todos los presentes. Doctora Elvira Morgado, nuestra ponente de hoy, también por ahí debe estar el doctor Antonio Marín, esperemos que no tarde mucho. Y público en general, les saludo con mucho gusto. El gobierno del estado de Veracruz, encabezado por el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, a través del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se encuentra comprometido para apoyar las actividades de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología. Es por ello que Chihuiná, Narraciones Científicas, funge como un espacio más para que personas investigadoras y divulgadoras de la ciencia compartan sus conocimientos y motiven a más personas a adoptar el pensamiento científico como una forma de vida que les ayude a despertar sus vocaciones profesionales, a que ilustren su criterio y toma de decisiones y, sobre todo, alimente su espíritu. Destaco la importancia que conllevan las participaciones que aquí tendremos a través de personalidades del ámbito científico, pero sobre todo me permito resaltar la importancia de la vinculación institucional para el logro de los objetivos comunes. En el actual siglo, la educación superior constituye el medio más importante con que cuenta una nación para promover su desarrollo y fortalecer su identidad nacional y autodeterminación, por lo que la vinculación con los entes gubernamentales es necesaria para avanzar en conjunto a favor de la sociedad. El día de hoy, el COVEI-CIDED, a través del CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz, hacen mancuerna con la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la prestigiada Universidad Veracruzana y unen sus esfuerzos para contribuir a la articulación de estas charlas. No quiero despedirme sin antes agradecer el esfuerzo destacado de nuestras compañeras y nuestros compañeros, del físico Ramón Vargas, ya toda una autoridad en la divulgación científica en nuestro estado, el doctor Raúl López, muy pendiente de los esfuerzos en conjunto con el área de difusión a través de nuestra compañera Diana, excelente trabajo Diana, y qué decir de todo el equipo del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, ¿verdad? Y de los compañeros del Museo Caná, que hacen todos los días un esfuerzo muy loable, muy destacado para atender a la población veracruzana que se acerca a este recinto que ya es la Catedral de la Ciencia y la Tecnología en Veracruz. Esperando que los resultados sean satisfactorios tanto para las y los participantes como para el público asistente, reciban nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimiento por su destacada participación. Por lo anterior, siendo y pidiéndoles por favor se pongan de pie. Por lo anterior, siendo las
16 horas con 21 minutos del día 7 de septiembre del 2021, declaro inaugurada Chihuiná, Narraciones Científicas. Porque la ciencia y la tecnología en Veracruz nos llena de mucho orgullo. Enhorabuena. Gracias. Agradecemos las palabras de las autoridades que hoy nos acompañan. Dando continuidad al programa del día de hoy, daremos paso a nuestra primera charla de la tarde. Me permito presentar a la maestra Alma Pinillo, quien es ingeniera ambiental por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y estudiante de doble grado del Máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Valladolid, España, y maestra en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la UPAEP. Líder climática por la Fundación The Climate Reality Project, dirigida por Al Gore, Premio Nobel de la Paz. Cuenta con una certificación a nivel Latinoamérica en el programa Embajadores Ciudadanos Agenda 2030, promovido por The Millennial Movement en alianza con la ONU. Integrante de la Red Internacional de Promotores de Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Red Latinoamericana de Ciencias Atmosféricas y Meteorología, y mentora en el programa Mujeres Líderes en STEM de la US México Leaders Network, coordinadora general de Divulga Ciencia México, proyecto transdisciplinario para la comunicación pública de la ciencia. En marzo de 2021, fue parte de la delegación de México en la cuarta reunión de Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. Y en junio de este mismo año fue ganadora del primer lugar en el primer encuentro internacional de monólogos científicos Biotest Perú, a quien solicito recibamos con un caluroso aplauso. Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado. Yo estoy muy contenta, me siento muy honrada de ser la primera charla que les comparto en este ciclo de conferencias. Y bueno, pues sin más preámbulo, les voy a platicar un poquito sobre el monólogo científico, sobre la cultura científica, lo que entendemos por divulgación. Espero que les guste y bueno, pues estaremos finalizando la presentación compartiéndoles el monólogo con el cual gané el primer lugar. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a empezar. Como le platicaban o como escuchábamos hace unos momentos, yo soy parte de un grupo independiente que se llama Divulga Ciencia México. Se deriva de una compañía de teatro. Y bueno, pues ahí a personas que venimos del área de ingenierías, de ciencia, del área STEAM, nos brindan herramientas para poder desarrollar discursos que nos permitan comunicar la ciencia. Entonces, si pasamos a la siguiente, primero me gustaría que piensen, ¿no?, por un segundo, por un instante, qué es lo que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra monólogo científico. ¿A qué así? Referentes, ¿a qué les suena? Vamos a guardar esas ideas y cuando pasemos más adelante, pues vamos a platicar un poquito sobre lo que podría entenderse que es uno de estos. Entonces, en la siguiente diapositiva, antes de adentrarnos específicamente en el tema del monólogo, pues es importante tener presente que cuando hablamos de comunicación pública de la ciencia, existen diferentes áreas en las que nos podemos enfocar. Una, por supuesto, es la divulgación, pero también están otras como la difusión de la ciencia, la transferencia del conocimiento, el tema justo de las vocaciones científicas, la enseñanza de la ciencia, es decir, tenemos diferentes opciones y por eso es importante que nos profesionalicemos dependiendo del área que vayamos a elegir. En la siguiente diapositiva, vemos cómo cuando hablamos de divulgación es importante que tengamos presente 3 elementos clave, ¿no? Y aquí seguramente alguna vez alguien ha escuchado que dicen es que divulgar es hacer todo en lenguaje sencillo. Mentira, primer gran mito que vamos a tirar. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es sencillo, el lenguaje es complejo.
Cuando estábamos pequeñas y pequeños y empezábamos a articular los primeros fonemas, era un proceso complejo a esa edad, ¿no? Y si no lo fuera, no existirían diferentes lenguajes. Lo que hacemos es convertir en un lenguaje accesible. ¿Por qué accesible? Porque debemos hacer adecuaciones semánticas, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, en función de la persona a la que le estamos hablando. Entonces, esa es la primera gran característica con la que nos vamos a quedar. Segunda, que bueno, en esto coinciden pues varios autores, como ya mencionaron, de la SOMEDICIT, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, o sea, que han hecho investigación en este rubro, es que busca un trabajo interdisciplinario. No podemos solas y solos hacer todo. Necesitamos reconocer la profesionalización de nuestros colegas y en función de ello, dependiendo del tipo de discurso que vayamos a manejar, hacer un trabajo conjunto que nos permite entonces poder crear estos discursos accesibles para las personas a las que les estamos hablando. Y finalmente, busca la apropiación del conocimiento. Si bien es cierto, hay personas que ya están en vías de profesionalización y que les interesa reforzar el tema de las vocaciones, si solamente nos enfocáramos en eso, dejaríamos de lado a todas las personas que no están interesadas en estudiar ciencia, como personas que quieren las artes o personas que a lo mejor no tuvieron oportunidad de una carrera universitaria, pero que venden en las esquinas, que trabajan pues muy noche, que repito que no pueden ir quizá a una educación formal. Entonces, busca en todo caso promover la cultura científica. Y por eso, en la siguiente diapositiva, vamos a ver precisamente que hay por lo menos dos grandes vías en las que la mayoría de las personas que se dedica a esto, pues suele hacer sus actividades o productos de divulgación. La divulgación, como ya lo conversábamos, busca fomentar la cultura científica. ¿Por qué? Repito, para no excluir a ningún sector de la sociedad. Y eso, pues como ya decíamos, en un lenguaje accesible, en donde va haciendo adecuaciones del lenguaje en función del idilecto del espectador. ¿Qué es eso? La forma particular o la cosmovisión que tenemos de hablar y de proyectarnos. No es lo mismo como todo el contexto que tenemos, por ejemplo, aquí en Jalapa, al que se tendría en Monterrey o al que se tiene en Puebla. Entonces, dependiendo de eso, va cambiando el discurso que vamos utilizando. Y por el otro lado, en la difusión de la ciencia, esa sí está orientada primero a colegas, ¿no? A lo mejor no sabemos de los mismos términos, como nuestro querido doctor que nos va a platicar en un momento más sobre robots. Yo no soy especialista en ese tema, voy a aprender también de él, pero eso es difusión porque es entre pares. Tenemos por lo menos una licenciatura, o también cuando vamos a un congreso o un coloquio especializado, porque es para pares en vías de comunicación. Es importante hacer esta distinción porque cuando hablamos de monólogo científico lo vamos a enmarcar en la divulgación, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender algunas de las características que vamos a ver. Entonces, si pasamos a la siguiente, ahora sí, recuerden las primeras palabras que llegaron a su mente cuando escucharon monólogo científico. ¿Por qué? Porque antes de ser científico es monólogo. Eso significa que es un discurso teatral. Y en este discurso teatral lo interpreta una sola persona. Esto es muy importante porque si fueran dos personas ya no sería monólogo, sería otro tipo de actividad. ¿Cuál es otra de las características importantes? Que se genera un personaje y ese personaje va a tener vicios de carácter. Es decir, se van a elegir cualidades o algunos defectos, pero se van a potencializar mucho, llevarlas al extremo. Porque eso nos va permitiendo definir la personalidad del personaje. Y lo que va a buscar este personaje, pues es transmitir un mensaje que o busque la reflexión o muestre su postura crítica respecto a una situación. Muy a grandes rasgos, eso es lo que podremos entender como monólogo científico. ¿Por qué científico? Bueno, porque vamos a hablar de algunas situaciones de la ciencia, pero contextualizadas con todo lo que ya estuvimos viendo al inicio. Vamos a hablar igual, muy a grandes rasgos, sobre algunos elementos que es importante considerar cuando escribimos el monólogo. Primero es reconocer que no se hace de la noche a la mañana, que es un trabajo constante y de escritura. Si no funciona en papel, no va a funcionar cuando lo digas en un escenario. Eso es importante tenerlo claro. Y para que funcione en papel, claro que hay una serie de pasos, una serie de metodologías que se proponen, pero
es importante que tengamos presente primero el discurso que queremos transmitir. Por eso se habla de la responsabilidad, debe ser un tema pertinente, por lo menos en el monólogo. Hay otras figuras, como stand-up, por ejemplo, en donde no necesariamente es una crítica social, a lo mejor ahí solo hablas de ti y eso está bien, pero en el monólogo esencialmente sí se busca que tenga un componente social, ¿no? Que haya una postura, y por eso dice ahí pues que sea pertinente. Por otro lado, se buscaría que se genere un diálogo con las personas que lo están viendo, con las y los espectadores, pero ese diálogo no se va a formar diciendo, ay, ¿y tú qué piensas de esto? Porque eso ya no sería un monólogo, sino que se va a generar haciendo estas adecuaciones semánticas de las que platicábamos, que es ir buscando analogías, por ejemplo, eso es una de las metodologías, pero hay muchas más, pues de manera que podamos entender o entablar un lenguaje común. Y finalmente, la palabra dramática. ¿Qué es eso? Que sea muy consciente que todo lo que escribo en papel, en algún punto lo voy a pasar en un escenario. Pasarlo en un escenario también implica saber o prepararme para los tonos de voz que voy a utilizar, el material didáctico que voy a emplear, pero esa es la segunda parte. No se omite, es importante, solo que no podemos empezar con esa, pero sí es importante tenerla presente para que cuando se haga la escritura del monólogo, desde ahí vayamos concibiendo un poco o teniendo presente que va a suceder este momento. Lo que podemos ver es que se trata, o uno de los pasos que nosotros proponemos en las metodologías que empleamos, pues es que consideremos o tengamos muy presente que el humor nos tiene que ayudar, porque si no, pues sería una conferencia, sería una charla. Y en el monólogo sí se busca que se genere una empatía y pues en esa empatía nos va a ayudar totalmente el tema del humor. Y en la siguiente diapositiva, aquí ya viene como la última parte de contarles cómo fue en mi caso este proceso. Yo participé en un concurso internacional que lo organizó un grupo de odontología de Perú. Y bueno, pues consiguieron recursos y lanzaron su convocatoria. Esta convocatoria pues se lanzó a toda Latinoamérica. Participamos personas de México, de obviamente Perú, de España, de Argentina, o por lo menos son las que ubiqué porque hubo diferentes etapas. En una primera etapa de este concurso teníamos que sintetizar en 2 minutos un tema de investigación o un tema que nos interesara. En mi caso, como su convocatoria no tenía mucha claridad respecto al monólogo, aceptaban diferentes formas alternativas de divulgar la ciencia. Entonces yo decidí participar con un rap y ahí hablé sobre el trabajo de investigación que realizo con la Universidad de Valladolid, España, que es un análisis comparativo entre la Ley de Cambio Climático en México, que se emitió en 2012, y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que se publicó en mayo de este año. Entonces, a través del rap, pues pude hablar muy a grandes rasgos sobre elementos clave del análisis comparativo y sobre todo lo que a mí me interesaba, que es la parte de gobernanza y de ciudadanía. Otras personas hablaron de sus investigaciones, repito, todo esto tenía que ser en 2 minutos, y bueno, pues de ahí pasamos a una fase, 20 personas, y de ahí se iban a seleccionar a 8, ¿no? Entonces, en la siguiente, pues yo quedé en las personas finalistas, en su mayoría fuimos de México y de Perú, y pues de ahí vino una siguiente presentación, en donde pues ya se tenía que hacer en presencial, bueno, no en presencial, no, perdón, en virtual, pero hacer la presentación en modo síncrono, ¿no? Es decir, en la primera fase nos grabamos y enviamos el video. En esta segunda fase, pues ya era poder compartir el trabajo que se hizo. Y justamente en esta fase es donde vino esto que les platiqué sobre la escritura del monólogo, ¿no? Para ello, bueno, pues es importante tener presente que aquí es como si hicieras tu tema de tesis, de que tienes que delimitar. Si no delimitas y quieres hablar de todo, es muy difícil que lo logres sintetizar. Para esta fase eran 3 minutos. Se podía ampliar el tema que se propuso en la primera o hablar de uno nuevo. En mi caso, decidí hablar de uno nuevo en términos de que ya no era la investigación, pero sí el tema que estoy investigando, que es cambio climático. Entonces, otra de las cosas importantes o recomendaciones cuando se habla de monólogo científico
esa delimitación, pero que también lo investigues tanto como sea posible para que puedas hacer esas adecuaciones semánticas. En mi caso, por ejemplo, podría decir que desayuno, como y ceno cambio climático, porque una de las actividades pues, actuales que realizo es colaborar en la Dirección de Cambio Climático y Ciudades Inteligentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en el estado de Puebla. Entonces, o sea, es mi trabajo, es mi tema de investigación, es por el que me cambié de carrera. Yo empecé en Derecho y me pasé a Ingeniería Ambiental y bueno, de ahí pues he seguido mucho en estos temas, ya después retomé Derecho. Entonces, es muy importante que sea literal el tema de tu vida. No es que no puedas divulgar sobre otros, pero la apuesta que nosotros tenemos desde Divulgaciencia es que si no estás comprometida con la causa, te va a costar mucho que puedas hacer este tipo de adecuaciones semánticas, de analogías, y de ahí pues que te avientes el compromiso de la escritura, de lo que implica esa escritura y luego lo que implica la presentación. Entonces, en esta parte, pues con todo ese antecedente, por eso es que escogí que ese fuera el tema y que el monólogo se titulara Noticlimático. Y obviamente yo recibí asesoría, eso también, ¿se acuerdan que platicábamos de que el proceso es interdisciplinario? Entonces, todas las veces que yo lo escribí, que fueron muchas, lo enviaba al director de Divulgaciencia, él es profesional de las artes escénicas, y me hacía correcciones, ¿no? Como aquí es mucho tiempo, esto está muy largo, hay que quitarle, no se entiende, esta tiene más información que parte lúdica, en esto ya tiene más parte lúdico que más contexto. Y sí fue un proceso de por lo menos 5 días corrigiendo, 2 hojas, o sea, al final terminaron 2 hojas para que se cumpliera el espacio de 3 minutos. Y bueno, pues el trabajo que hay detrás de todo eso es mucho, ¿no? Y una vez que se hizo eso, viene esto que platicábamos de la palabra dramática. Ok, ya está escrito, pero ahora hay que aprendérselo. Y aprendérselo no es memorizar, es apropiarlo. Lo lees tantas veces como sea posible, de manera que lo puedas decir platicándolo de manera natural. Y después, como lo diría el personaje que estás creando. Y además, ¿qué elementos utilizaría ese personaje para que ayude a hacerlo pues más visual, ¿no? Y sobre todo, en este caso específico, pensando que era a través del cuadrito de Zoom, ¿no? Entonces, los elementos que usabas, porque estaba prohibido usar fondos de pantalla, lo cual tiene mucho sentido, ya que el monólogo está pensado para que lo puedas decir en un escenario donde no dependas necesariamente de ese tipo de apoyos, pues sí había que hacer todo un diseño y todo un ensayo, porque por el tema de los tiempos, por ejemplo, ya lo van a ver ahorita, que aquí pues no lo voy a decir corriendo, pero allá sí, tenía que hacer los cambios de estos materiales en segundos, ¿no? Entonces era mucho ensayo y como mucha preparación y mucha convicción. Y bueno, pues al final sucedió el día del evento, presenté y sí, vamos a la siguiente diapositiva. Yay, ganamos el primer lugar, ganamos $500. El segundo lugar también fue una compañera de México. A mí me dio muchísimo gusto que ambas hubiéramos ganado por un tema de cambio climático, que definitivamente urge seguir promoviéndolo, seguir sensibilizando. Recientemente salió el informe del panel intergubernamental de cambio climático el 9 de agosto, de las contribuciones que hacen las personas de ciencia que se suman mostrando toda la evidencia de que esto está mal y puede ser peor, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto saber que 2 compañeras mexicanas, hablando de cambio climático, ganáramos el primer y el segundo puesto. Y bueno, pues con eso colaborar también con personas de otros países, ¿no? Porque repito, en este caso, aparte había que hacer adecuaciones con lenguaje de Perú para que se entendieran algunos temas de humor, para que no fuera como una realidad ajena. Y bueno, pues una vez que ganamos, es como, pues ahora estamos aquí con ustedes, muy contenta de que en unos minutos se los pueda compartir y espero que también les guste. Y otro de los aspectos importantes cuando hablamos de esto, o uno de los pasos que nosotros proponemos, pues es que sí hay que partir también de narraciones que generen expectativa, que de ahí se cause la curiosidad y que esa curiosidad nos lleve al mensaje que queremos transmitir. Entonces, en la siguiente diapositiva, y antes de
de que les pueda compartir un poco del trabajo que estuvimos haciendo, pues compartirles que en Divulgaciencia México también organizamos una muestra de monólogos científicos. De hecho, este año vamos por la tercera. El primer año lo organizamos en el Teatro de la Ciudad de Puebla. Lo hicimos así por esta idea de cultura científica y que todas las personas tengan acceso, así como lo están haciendo ahorita. Acceso libre, acceso gratuito, que puedan entrar. Está muy bien, todas las personas, repito, que quizá ya estamos interesadas, que quizá estamos en vías de profesionalización, pero es importante que no cerremos espacios para otros sectores. Entonces, la primera la hicimos en el teatro, muy bonito, se llenó 700 personas, que es la capacidad máxima, personas que iban deambulando, que entraban, porque obviamente fue entrada gratuita, y bueno, en esa ocasión, pues la hicimos solamente para la ciudad de Puebla y zona conurbada, porque tenían que ir a entrenamientos. El año pasado, como fue la pandemia, pues decidimos hacerla virtual, por supuesto, como todas las actividades, y en virtual, pues tuvimos igual gente de Perú, gente de Bolivia, en su mayoría gente de México. Y bueno, en nuestro caso, como les platicaba, que en esencia somos una compañía de teatro independiente con este grupo, con este proyecto específico de divulgación de la ciencia mediante las artes escénicas, nosotros ponemos el premio, ¿no? Y toda la logística y todo lo demás. Entonces, en nuestro caso, el premio es de 3,000 pesos, pero es con mucho cariño. 3,000 pesos por 3 minutos divulgando. El año pasado hicimos eliminatorias, así como fútbol, ¿no? Estaban los 16 participantes, octavos, iba 1 a 1, pasaba una persona. Entonces, fue muy bonito porque cada persona terminó haciendo 4 monólogos. Y deja tú la competencia, son 4 monólogos que se quedan ellas y ellos, con capacitación gratuita, con todos los cursos de comunicación de la ciencia en los que les pudimos apoyar, independientemente a quién ganara. Y esos monólogos que tienen, pues ya es material suyo, o sea, ya lo pueden seguir compartiendo en cualquier otro foro donde se presenten. Y de hecho, pues hemos tenido muchas colaboraciones muy interesantes con otras instituciones, porque sí me atrevería a decir, pues somos de las primeras agrupaciones que trabaja esta modalidad en específico, pero que no solamente lo lanza porque sí, recordando que el director del proyecto es alguien de teatro, profesional de las artes escénicas, con su maestría en artes escénicas, que nos sumamos personas de las otras áreas, de ciencias, de tecnología, de ingeniería, y que bueno, vamos haciendo este trabajo en conjunto para poder compartir este tipo de experiencias. Este año vamos por la tercera convocatoria, por si gustan participar. La convocatoria se va a publicar el 15 de septiembre, según me comentaron ayer, o sea, la siguiente semana. En este caso, pues nosotros vamos a ampliar a monólogos y a stand-up científico. La consigna también es crear productos entre 3-5 minutos máximo. Nosotros sí no somos tan estrictos con el tiempo, pero pues sí no puede ser tan enorme, ¿no? Porque estamos empezando y créanme, para hacer un discurso de 3 minutos, te echas mínimo unas 15 horas, si es que ya tienes bien definido el tema del que vas a hablar y todo lo que estuvimos conversando. Entonces, pues a quien le interese participar, está abierta la convocatoria y la estoy anunciando por primera vez con ustedes, así que espero que haya muchas personas participantes de aquí y pues vaya, que queden alto. De hecho, el año pasado concursó una chica que se llama Melissa, y bueno, ella cantaba, ¿no? Muy bonito, y todos los monólogos que decía era cantando. Entonces, pues nada, eso, les invito a esto. Si vamos en la siguiente, me gustaría, si me dan estos últimos minutitos para compartirles el monólogo que he preparado con ustedes con mucho cariño. Y bueno, en la siguiente, que con esa la vamos, ahí dejamos un poquito las redes para que nos puedan seguir, nos puedan apoyar. Disculpen por el ruido. Y pues bueno, vamos a compartirles el monólogo, repito, que espero les guste mucho. Mira acá. Se llama Noticlimático. Muy buenas tardes. Yo soy el cambio climático y ya sé, seguramente algunas y algunos están hartos de escuchar sobre mí. Cambio climático, cambio climático, cambio climático. Creo que mi nombre se repite más veces que la palabra mami en una canción de reggaetón. Pero bueno, mi historia comenzó hace mucho tiempo, cuando la Tierra estaba congelada y fría, como tu vida sexual en esta pandemia, pero con las erupciones volcánicas.
Y con la radiación solar se empezaron a originar unos gases que ayudaron a calentar la Tierra y terminaron con la era de hielo. Y bueno, pues estos gases son un poco... Aquí vienen. Hola compañeras, buenos días, buenas tardes. Espero que aún sigan un poco saludables. Soy el CO2 para los compas, para los cuates. El dióxido de carbono, un gas irrespirable. Y viene uno más, no es el único. Saludos mis primates, yo soy su maestro. CH4, mi marca te la muestro. Por metano me conocen. Escucha muy atento, por el ano y por la boca salgo muy contento. Pero viene uno más, no se acaban ahí. Hola, les saludo desde el norte del país. Soy vapor de agua, no trates de huir. Viajo por el viento como bala de cañón. H2O es el flow de esta canción. Estos gases dieron origen al efecto invernadero, gracias al cual evolucionó la vida en la Tierra. Como verán, el efecto invernadero no es malo. Malas son las personas antivacunas que salen de fiesta en plena pandemia. Con la revolución industrial, la humanidad comenzó a basar su desarrollo económico en los combustibles fósiles. Pero, un día, un grupo de científicas y científicos descubrieron que esto aumentaba la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, haciendo que el planeta se calentara más rápido que un adolescente en una playa nudista. Los líderes de aquel momento, además de ser creyentes de los horóscopos, el karma y los fantasmas, negaron que el cambio climático, existiera. Actualmente, la ciencia busca soluciones, dejen encontrar las soluciones, en las energías renovables, en el desarrollo sustentable y en la economía circular. Pero como esto no genera más likes en el OnlyFans de tus gobernantes, siguen ignorándome. Según datos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, si continuamos emitiendo gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta puede aumentar entre 1.5 y 2 grados entre el 2030 y el 2050. Lo que significa aumento del nivel del mar, olas de calor más intensas y movimientos migratorios. Solo para América Latina se pronostica un desplazamiento forzado de 17 millones de personas, equivalente a 2 veces la población total de Veracruz. Que se vayan las fans de Arjona, pero no mis colegas veracruzanas. Aunque bueno, si les gusta Arjona, pues nos vemos. Como verán, el problema no soy yo, sino la indiferencia de tus líderes ante la crisis climática. Y es que para mí el cambio climático no existen fronteras. Por eso causamos más daño a la humanidad que Maluma y Bad Bunny juntos. El futuro no está en los dinosaurios, ni en los del subsuelo, ni en los de tus gobiernos. Esto no es blanco ni negro. Soy un asunto complejo. Yo ya me voy, pero ustedes se quedan aquí. El problema y la solución están en sus manos. Y lo que pase a partir de ahora es su responsabilidad. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Alma Pinillo por esta interesante charla y aún más interesante monólogo. A continuación, solicito al doctor Darwin Mayorga Cruz, director general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, haga entrega del reconocimiento a la maestra Alma Pinillo por su destacada participación esta tarde en Chihuiná, Narraciones Científicas, para quien solicitamos un fuerte aplauso. Doctora, en nombre del COVECIDED y de la Universidad Veracruzana, unidos en este esfuerzo, muchas gracias. Me es un especial placer entregarle este humilde reconocimiento a su esfuerzo y a esta charla que hoy nos ha regalado, que pues vale oro para nosotros. Pero será además la primera la que inaugura
este ciclo de charlas y también presente para usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado y pues bueno, espero en algún otro momento compartirles un montaje muy interesante que tenemos que se llama Scientific Clowns, Teatro, Circo y Ciencia. Ahí créanme, hacemos 100 veces esto que vieron aquí, con fuego, con circo, con de todo. Entonces, pues ojalá que en algún punto lo podamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias y vamos a ver la siguiente charla, muy interesante. Gracias. Continuando con el programa de esta tarde, procederemos a la presentación de la segunda charla, a cargo del doctor Antonio Marín Hernández. Un aplauso, por favor, para darle la bienvenida. El doctor Antonio Marín Hernández es licenciado en Física por la Universidad Veracruzana. Obtuvo el grado de maestro en Inteligencia Artificial, también por la Universidad Veracruzana, en 1998, y el grado de doctor por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, en Toulouse, Francia. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de interés son robótica móvil y de servicio, interfaces humano-robot, procesamiento digital de imágenes y percepción 3D. Cuenta con más de 50 artículos científicos publicados en revistas y congresos internacionales. Ha dirigido una docena de proyectos científicos y registrado al menos 7 patentes relacionadas con algunos de estos proyectos. También ha ganado 2 veces el premio a la investigación interdisciplinaria de la Universidad Veracruzana y recientemente le otorgaron el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología Veracruz 2020 por el área físico-matemáticas. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Marín. Muchísimas gracias y sobre todo la invitación para estar aquí el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes en estas pláticas. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito del desarrollo que se ha hecho en robótica, pero también parte de lo que hacemos en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial y sobre todo cuáles las nuevas líneas que estamos tratando de seguir. Bueno, tiene 50 años que nos contaron acerca de los robots de servicio. Desde hace 50 años nosotros conocemos a Robotina y pues deseamos desde esos momentos tener un robot de servicio como este. Estos cuentos comienzan alrededor de 1969 y 1971, por ahí es la fama más grande de ellos, pero no solo es Robotina, también podemos ver al siguiente. Otro de los famosos robots de aquel tiempo, de hace 50 años, es B-29 de una serie que se llama Perdidos en el Espacio. Se cumplen 50 años de que nos prometían este tipo de robot de servicio en nuestros hogares. Y sin embargo, estos aún no llegan. ¿Qué ha pasado? Bueno, se han logrado muchos avances, muchísimos avances en ello. Lo que podemos ver en la siguiente escena es el robot aspiradora, conocido por la mayoría de ustedes. Estos son los primeros robots comerciales que llegan al público en general. Pero no solo la robot aspiradora, tenemos el robot trapeador. Y, además del robot trapeador, también podemos tener otro tipo de robots actualmente, como es el podador de césped. Todos estos son productos comerciales. Algo también muy similar al cortador de césped sería el robot que limpia piscinas. Son los primeros productos que podemos tener en nuestros hogares. No son baratos todavía. Sin embargo, ya son los primeros productos de la robótica. Y, bueno, ¿qué falta? Yo no quiero estos robots en mi casa. Bueno, sí los quiero, pero yo lo que quiero es lo que me prometieron. Ese famoso robot Robotina o B-29 que podía ser
muchísimas actividades en el hogar. Bueno, esto es lo que yo quisiera, un robot como estos. ¿Quién de ustedes no quisiera algo como ello? Un robot que, después de que juegan los niños, después de que tenemos una reunión, se dedica a levantar todo. Qué comodidad sería eso, ¿no? No tenemos que levantar los platos, no tendríamos que estar levantando las revistas que se nos olvidan, etc. Sin embargo, la mayoría de estos, este robot no funciona todavía de manera autónoma. Una de las cosas interesantes es que quisiéramos que además tuviera la inteligencia suficiente como para que haga este tipo de actividades. Tenemos nuestro robot aspiradora. Entonces, nuestro robot de servicio trata de prender nuestro robot aspirador. ¿Qué pasa si no prende? Pues hay que tirarlo a la basura. Y la siguiente acción es ponerse a barrer. Esto es lo que quisiéramos nosotros con estos famosos robots de servicio. Que estén funcionando en nuestras casas, que hagan todo este tipo de actividades. Y 50 años que nos están prometiendo esto. Y los investigadores, como yo, no lo hemos logrado. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Bueno, hemos logrado muchísimos avances. Actualmente, nuestros robots pueden generar mapas. Yo puedo dejar al robot en la casa y el robot es capaz de hacer mapas como este. Este es un robot más sofisticado. También puedo evitar obstáculos dinámicos, no solo estáticos. Aquí vemos un robot, un dron, que es capaz de calcular la dinámica de la pelota y evitar el obstáculo. Adicionalmente de ello, puedo planificar trayectorias, cómo ir de un lugar a otro o cómo llevar un objeto de un lugar a otro. Eso es sumamente importante para realizar la mayoría de las actividades. ¿Y esto a dónde me lleva? Para todo esto necesito mucha geometría, mucha física y mucha, sobre todo, matemática para generar los algoritmos que van a resolver todo este tipo de problemáticas en estos robots. Bueno, todo esto se ocupa en los autos autónomos. El futuro de los autos autónomos es precisamente este. Pueden mapear cualquier ciudad, pueden evitar obstáculos y pueden precisamente planificar las trayectorias. Es el primer producto que utiliza todo este tipo de tecnología que hemos logrado en la robótica y que actualmente entonces nosotros podríamos llamar en un futuro cercano a nuestro robot, desde nuestro autorobot, desde nuestro celular, y el auto llegaría por nosotros, nos llevaría a donde quisiéramos y, no tendríamos el riesgo de estar manejando. Si piensan en esto, las generaciones, los actuales niños que están naciendo en este momento, no tendrán necesidad de aprender a manejar. Las licencias de conducir se vuelven obsoletas. Todos conocemos estos robots. El año pasado, los robots Atlas, que son los bípedos, y Spot, que es el perro, se hicieron muy famosos con videos como este, donde bailaban canciones de moda, y viejitas. Y la verdad es que la agilidad que tienen es impresionante. Sin embargo, están programados para ello. Hay alguien, otra vez, como el robot que limpiaba, que hizo la programación. Ellos por sí solos no tienen la inteligencia para poder realizar este tipo de cosas. Son impresionantes, sí, pero todavía nos falta trabajar en ellos para que sean lo suficientemente inteligentes. Eso fue el año pasado. Este año nos impresionaron Boston Dynamics viendo un robot que hacía parkour. Aquí sí aplicaban lo que decía. Tenemos construcción de mapas, planificación de trayectorias y evitar obstáculos. Estos fueron de los éxitos que se lograron. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan estos robots a nuestros hogares?
Bueno, uno de los problemas que tienen estos robots es, por ejemplo, aquí tenemos un robot aspiradora y un robot que trapea. Ni siquiera se comunican entre ellos. No hay comunicación. Si queremos estos robots en nuestros hogares, necesitamos que socialicen. Necesitamos que estos robots se comuniquen no solo entre ellos, sino con nosotros. Oye, robot, espérame, estoy en una reunión con mis amigos. Se me cayeron las palomitas, nada más limpia ese pedazo, por favor. Oye, por favor, no hagas más ruido. Regrésate a tu lugar. Eso es lo mínimo que yo esperaría de un robot de estos. Estos todavía no lo hacen. Bueno, en la Universidad de Veracruzana hemos estado trabajando mucho sobre ello. Hemos hecho manipulación, por ejemplo, para que los robots, estos son trabajos de nosotros, en el triple IA, manipulen botellas con agua. Ya no son objetos rígidos nada más. Aquí el agua comienza a generar una dinámica particular en la botella y el robot tiene que ajustar sus sensores y la fuerza que ejerce para el movimiento del agua. Somos capaces de seguir objetos, cualquier objeto. En nuestro laboratorio estamos siguiendo, por ejemplo, la botella roja y este es nuestro robot. Y objetos me refiero tanto a objetos de este estilo, como puede ser también rostros o señas, etc. En el siguiente video vemos los mismos algoritmos en otro robot, también nuestro trabajo, siguiendo una persona. Aquí es interesante, porque lo que nosotros queremos es que detecte a una persona y comience a seguirla. ¿Qué es lo que nosotros comenzamos a hacer para la interacción? Hacer contacto visual. Es muy importante el contacto visual. Pero una cosa muy importante, el contacto visual debe tener errores. No queremos que el robot se nos quede viendo fijamente. Esto nos generaría miedo. Bueno, ya hay trabajos sobre robótica social. Particularmente podemos hablar de Kismet, de la doctora Cynthia Breisel. Este robot fue programado para expresar emociones. Entonces, tiene emociones como miedo, angustia, felicidad, etc. Entonces son algunos de los desarrollos que se han logrado ya. Pero todavía falta trabajar más sobre ellos. El siguiente robot que vamos a ver, bueno, este es el de los primeros trabajos, se llama Leonardo. Es muchísimo más impresionante, ¿o no? Las expresiones que tiene son más impresionantes y hasta sentimos que realmente pudiera tener hasta sentimientos. Bueno, este sigue siendo el trabajo de la doctora Cynthia Breisel, pero no solo en el MIT se han desarrollado este tipo de cosas. Existen otro tipo de robots, particularmente para tratar a personas que se sienten aisladas o deprimidas. Los japoneses idearon esta foca. Esta foca tiene ciertas expresiones y reacciona a las caricias que les otorga cada uno de sus usuarios. De esta manera, entonces, podemos sentir, es como un Tamagotchi real, el cual comenzamos nosotros a interactuar con él. Bueno, esto se necesita para poder comenzar a tener robots sociales. Necesitamos que tengan una respuesta a nuestros estímulos y que nosotros podamos retroalimentarnos de ellos para sentir que nos estamos comunicando con un ente como este. Hace 3 años, 4 años, la doctora Cynthia también propuso este robot. Este es Jibo. Jibo es uno de los robots que prometía ser algo de lo más importante hace algunos años. El robot es capaz de detectar rostros, nosotros también lo hacemos. Era capaz de tomarles fotos, yo le decía, robot, tómame las fotos, y me las tomaba. Capaz de recibir emails y comunicármelos, etc. Pero el robot no se movía. Y entonces tiene un problema, pues prácticamente es un asistente muy similar a un teléfono. Aunque tenía muchas habilidades, pues bueno, realmente no pasaba esta parte de necesita moverse, necesita interactuar conmigo. Ven, robot, necesito enseñarte dónde dejaste sucio. Oye, por favor, robot, ayúdame a preparar esta ensalada, etcétera, etcétera. Bueno, para poder trabajar con los robots sociales es muy importante que nosotros ya estamos considerando las leyes de la robótica. La primera de las leyes de la robótica establece que ningún robot, por acción o inacción, podrá dañar a un humano. Y eso es sumamente importante.
y debemos seguir este tipo de reglas de aquí en adelante y siempre. La segunda de las reglas establece que el robot debe obedecer a todos los humanos, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Es decir, no puede ordenar dañar a un humano. La tercera de las leyes establece que el robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando no contradiga ni la segunda ni la primera ley. Es decir, desobedecer a un humano o dañar a un humano. Esto es sumamente importante cuando estamos trabajando con robótica social. El robot, si toma una botella de agua, debe ser lo suficientemente inteligente para acercármela a una distancia suficiente para que yo por descuido no me golpee con él y me produzca un daño. Debe calcular todas estas posiciones y eso lo consideramos nosotros en un concepto que se llama proxémica. La proxémica establece las áreas de interacción que tenemos los humanos. Como vemos ahí tenemos tres áreas: el espacio público, el espacio social y el espacio íntimo. El espacio íntimo nosotros permitimos acercarse a nuestros familiares, amigos muy cercanos y nada más. El robot no debe romper esa barrera, nunca. El espacio social es donde el robot debe interactuar con nosotros, pero estos conocimientos nosotros se los tenemos que dar. Debe calcular nuestras posiciones, debe calcular nuestras acciones y a partir de ello comenzar a calcular cómo va a interactuar con nosotros. Es un problema bastante complejo, no es fácil de resolver, sin embargo estamos trabajando en ello. Bueno, asimismo, el robot también debe proteger su propia existencia. Existen muchos estudios, particularmente es un estudio de la Universidad de Osaka, en Japón, en el cual ponen un robot de estos a interactuar con niños, bueno, en un centro comercial. ¿Y qué es lo que pasa? Los niños es muy fácil que interactúen en un museo con un robot. Es lo más fácil que sucede. Pero después de un rato, los niños se vuelven agresivos. El robot debería proteger también su existencia. Sí, no solo tiene que proteger a los niños, etcétera, sino vean este tipo de actitudes. Y son niños japoneses. Bueno, todo este tipo de consideraciones es sobre lo que actualmente estamos trabajando en robot. Es el reto actual, poder interactuar con los humanos, poder interactuar y considerar toda la complejidad que tenemos nosotros como humanos para poder establecer una comunicación eficaz y poder ayudarnos. Entonces, es el futuro de ello, es en lo que estamos trabajando y, bueno, vine yo a platicarles un poco de ello. Gracias. Agradecemos al Dr. Marín por esta impresionante participación y pido a la doctora Elvira Morgado haga entrega del reconocimiento por su participación esta tarde en la segunda charla de Chihuiná, Narraciones Científicas. Muy contenta con la plática, muy triste porque creo que voy a morir sin tener robotina en casa. Ya vienen, no te preocupes. Ok. Pues el gobierno del estado de Veracruz, a través del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, COVEICIDET, otorgan el presente reconocimiento a doctor Antonio Marín Hernández por su participación como ponente en la charla Robótica en el marco de Chihuiná, Narraciones Científicas, realizados el día de hoy, 7 de septiembre. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros en este escenario magnífico y con esta espléndida charla. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y en nombre de la dirección también tenemos un regalito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Fue un placer estar con ustedes. Gracias. El Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana
agradecen a todas las personas asistentes en esta primera presentación de Chiwina, Narraciones Científicas. Asimismo, les invitamos que no se pierdan la siguiente semana las 2 siguientes charlas. Planeta Rojo, a cargo del físico Ramón Vargas Salas, y Lo Verde de la Informática, por el doctor José Antonio Vergara Camacho. El siguiente martes, 14 de septiembre, en punto de las 16 horas, en estas mismas instalaciones de CANA, Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz. Les recordamos también que en el área de registro se encuentra una encuesta de salida, la cual, al ser respondida, podrán ser acreedores a una cortesía para el acceso a este museo, la cual podrá ser canjeada los días martes y miércoles. Agradecemos su apreciable asistencia a Chiwina Narraciones Científicas y les deseamos una excelente tarde. Buenas tardes.